Bueno, en este nuevo formato ahora video de lo que fue tendencia esta semana en lo internacional, que es una sección de geopolítica en contexto, pues analicemos lo que fue la semana en términos de los movimientos geopolíticos y del ajedrez internacional entre Estados Unidos y Venezuela, o lo que hemos esperado que es el desarrollo del movimiento en términos de los contingentes militares que han venido llegando desde Estados Unidos o desde distintos puntos, desde el Pacífico y el Atlántico hacia el Mar Caribe y particularmente hacia ese punto muy cercano de lo que se conoce como las Islas Margarita y que es ese punto limítrofe internacional marítimo de Venezuela. Bueno, en primer lugar, lo que todos esperábamos esta semana pues no ocurrió, que era la llegada de ese tipo de destructores tan importantes que tiene la fuerza de la Marina de Estados Unidos y que debían llegar a ese punto estratégico del Mar Caribe, pues todavía no han terminado de arribar o no han llegado a ese punto como lo esperábamos esta semana. Recordemos que se había considerado 3 tipos de destructores o 3 elementos estratégicos desde la Marina de Estados Unidos que deben llegar a ese punto, que es el USS Samson, el USS San Antonio y el USS Gravely. Son 3 de mucha importancia, de mucha potencia, de mucha capacidad militar que exceden incluso la capacidad de interdicción o de lucha contra las drogas y se entiende que en su estrategia son mucho más de capacidad ofensiva en tipos de conflictos a nivel internacional marítimo. Bueno, esta semana se conoce que ya no solamente son estos 3 tipos de destructores desde el punto de vista del contingente militar marítimo que se van a movilizar, sino que a estos también se suman 2 más, que es el USS Lake Erie, que es un tipo de destructor además con misiles dirigidos, y el USS Newport. Este es un submarino que además tiene propulsión nuclear. Esto por supuesto se entiende y aviva mucho más las dudas de cuál es realmente el interés de Estados Unidos para movilizar este tipo de contingente hacia ese punto del Mar Caribe. Bueno, a esto se suma que esta semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo un recorrido por distintos países y lo continuará haciendo esta próxima semana. Se va para Ecuador y otros países del territorio, donde lo que busca es seguir generando ese interés por varios países para que se sumen a la supuesta lucha contra las drogas en la que se encuentra Estados Unidos y generando un apoyo, un soporte desde el punto de vista diplomático para esta iniciativa. Pero no solamente hay movimientos de las fichas del ajedrez diplomático desde la Casa Blanca, sino que también esta semana se supo que desde el lado de Colombia pues hubo una movilización de 25.000 efectivos militares, tropas, hacia la frontera con Venezuela, o sea, hacia el sector conocido como Táchira, y a su vez también Venezuela lo hizo desde el lado propio hacia Colombia, hacia la frontera que se tiene con este país. Lo que se entiende entonces es que hay unas conversaciones entre ambos países y que esas conversaciones implican una militarización de la zona de tal manera que se pueda entender que hay una lucha contra esos clanes o esas organizaciones que se encuentran dominando estos territorios y que han hecho pues un motivo para la supuesta movilización militar desde Estados Unidos hacia Venezuela. Pues ambos países, tanto Venezuela como Colombia y sus gobiernos, lo que intentan señalar es que tienen controlado ese territorio y que por ende no habría una razón por la cual Estados Unidos genere una movilización de ese porte. Bueno, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué intenta Estados Unidos con esta gran movilización de contingente militar hacia ese punto del Mar Caribe? Pues esto lo intentábamos analizar con los antecedentes en el video anterior, que tiene que ver con las intervenciones de Trump iniciando su gobierno, este segundo mandato, que tienen que ver con el Canal de Panamá, las intervenciones que ha hecho también Trump respecto al cambio de doctrina militar en términos de la importancia del mar a nivel internacional, y sumarle a esto también las razones que ha dado Trump sobre el cambio de la doctrina en términos de la lucha contra las drogas y particularmente la designación de Venezuela, o mejor, de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela como parte del cartel de los soles, incluyendo a este como una organización terrorista
vista internacional, lo que le da la posibilidad a Donald Trump de enviar tropas hacia determinados puntos a nivel internacional o nacional sin que esto implique que tenga que pasar por el permiso del Congreso de Estados Unidos para movilizar este contingente militar. Y se registró esta semana también como un hecho curioso o interesante la posición del ex candidato presidencial de Venezuela, Enrique Capriles, que en otro momento, hace algunos años, fue la principal carta o la principal ficha de Estados Unidos para competir en las elecciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, ganarle o de otra manera poder liderar una oposición que le permitiera generar las condiciones suficientes para hacer un golpe al gobierno de Nicolás Maduro. Pues esta semana se conoció que el ex candidato presidencial Capriles está completamente en desacuerdo con una posible intervención militar que llegara a tener como proyecto Estados Unidos hacia Venezuela. Y es que esto distancia totalmente las posiciones que se tienen en los sectores de derecha en Venezuela, que muchos han optado por señalar públicamente que estarían de acuerdo con una intervención de Venezuela, de Estados Unidos sobre Venezuela, si es que este fuera el interés de Estados Unidos realizar. Pues de esta posición política se distancia el ex candidato Enrique Capriles y señala que una posición de soberanía implica la no intervención militar extranjera sobre ese país, algo que de mi parte me parece muy interesante, muy importante. Yo comparto esa posición y me parece que es por lo menos importante registrarlo como un hecho esta semana. Esperemos entonces lo que trae esta primera semana de septiembre para Venezuela, para la geopolítica internacional y para los que nos estamos preguntando pues qué va a ocurrir. Todo está en este momento en manos del cuartel general de Donald Trump, también de las decisiones que tome Nicolás Maduro en el marco de esta realidad que, cómo no decirlo, en todo caso ha sido un efecto contrario a lo que ha buscado Estados Unidos, y es que para Nicolás Maduro en este momento hay solidaridad de distintos países, probablemente algo puede haber desde el gobierno de Colombia en este momento, y a nivel interno puede que genere una cohesión que no tenía Nicolás Maduro en estos últimos meses o incluso años. Esta movilización no solamente de tropas sino ciudadana que está logrando Nicolás Maduro al interior de su país, y esta posición de víctima que puede llegar a tener en el marco de una posible intervención militar, pues le sirve a Maduro también. Vamos a ver entonces cuáles los efectos que llega a tener este mostrar de dientes y de sables y de armas por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, y qué efectos puede llegar a tener, que desde mi punto de vista, y como lo compartí en el capítulo anterior o en el video anterior, tiene que ver más con movimientos de tipo geopolítico, de términos de posicionar una nueva doctrina militar internacional y no tanto un interés por hacer una invasión directa por los costos que esto puede llegar a tener a nivel internacional y nacional, particularmente para Donald Trump dentro de su país.